urgente. Frente a esa interpretación, ¿ustedes qué le dirían a ese cardiólogo? No seas tonto, no, eso no se tiene que interpretar así, porque Pablo lo que estaba era expresando una emoción y lo hizo en esos términos simbólicos para dar a entender algo a su amada. De manera que lo que está escribiendo responde más a una cuestión poética que a una cuestión literal de medicina. Entonces debemos reorientar esas expectativas. Sin embargo, eso tampoco lo hacemos nosotros cuando vamos al cine, ¿sí? Ustedes cuando van al cine y van a ver, por ejemplo, una película de romance, ustedes no están esperando que salga un demonio y los asuste, porque ustedes van a decir, uy, me tumbaron, esto es una película de terror, a menos que piensen que andar en romance también sea similar a andar en terror, pero no creo. O ustedes tampoco van a pensar que van a ir a ver Narnia a cine o en su casa van a poner las películas de C.S. Lewis, las de Narnia, y de repente ven un centauro, o de repente ven un león hablando, o de repente ven un águila gigante que con cuerpo también de tigre. Ustedes no van a salir frustrados de la sala de cine diciendo dónde existirán este tipo de animales. ¿O la arqueología habrá encontrado algún animal así? ¿Será que los centauros existen? ¿O que lleguen a la casa y empiecen a hablar con el gato pensando que les va a hablar también? Probablemente ustedes no van a hacer eso. Y no lo van a hacer porque ustedes tienen unas expectativas frente a la película de Narnia y es que es fantasía. Frente a eso, ustedes saben que lo que está narrando pues no tiene nada que ver con la realidad histórica y literal de los eventos, sino que es algo donde el mismo género se permite esa imaginación y esa cuestión simbólica de los eventos y de los personajes. Lo mismo pasa con cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Cuentos de los hermanos Grimm, cuando los vemos, pues se trata precisamente de cierta fantasía, de los cuentos, de la imaginación, donde hay César, dragones, fuego, donde hay el caballero. Ese tipo de expectativas nosotros la tenemos para un cuento, por ejemplo. Y así sucesivamente con todo. Cuando vemos una novela, por ejemplo, el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Cuando nosotros nos acercamos y Gabriel García Márquez dice que la bella y hermosa muchacha se estaba peinando su cabellera de 35 metros de largo, ustedes no esperan que una mujer tenga 35 metros de una cabellera. Eso hace parte de un género de realismo mágico donde Gabriel García Márquez pues quiere narrarlo de esa manera, pero no tiene que ver con la historicidad, ni pensar que, uy, hubo un Guinness Record de la mujer con el pelo más largo del mundo. No, tiene que responder también a ese género. Y nosotros no estamos diciendo que Gabriel García Márquez es un mentiroso, o que si el Lewis es una persona mentirosa y engañadora porque lo que nos está mostrando no corresponde a la realidad histórica y no existen centauros y no existen leones que hablan. De manera que eso es pura mentira, ¿no? Porque otra vez respondemos a las expectativas de ellos. Pues si el Lewis está narrando una obra literaria de fantasía, pero él espera que también el lector pueda tener esas expectativas de fantasía, no de literalidad. Entonces aquí es un trabajo tanto de el autor como el intérprete, tienen las expectativas como fusionadas para darse cuenta que de lo que se está hablando es de fantasía y no de hechos reales como tal.
De manera que nosotros este tema de géneros literarios en la práctica lo entendemos bastante bien. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con que hay muchos géneros literarios. La Biblia es una biblioteca muy diversa y, al igual que esta diapositiva, no podemos leer toda la Biblia de la misma manera. De lo contrario, vamos a imponerle a... Es como si le impusiéramos a la historia del cristianismo que nos narrara fantasía. Y ustedes se imaginan si en la historia del cristianismo Justo González también nos mencionaban todos los animales raros que aparecen en Narnia. Probablemente también vamos a ir a devolver el libro y decir, dame algo serio, por favor. Porque le estamos imponiendo a un género unas expectativas que no son las adecuadas. Uno de esos tantos géneros de los que habla la Biblia es la apocalíptica. La apocalíptica. Entonces, el primer paso para leer el Apocalipsis, que es conocer su ropaje, conocer su género, conocer de qué manera se escribe la apocalíptica para ahí sí poder interpretarle y con base en eso sacar algunas expectativas teológicas. Vamos a mirar algunas características propias de la literatura apocalíptica, ¿sí? Aquí vamos a mirar por ahí unas, creo que unas 8, ¿sí? Primero, era una literatura de la imaginación. Ojo con eso, una literatura de la imaginación. En otras palabras, al igual que C.S. Lewis tenía que imaginar cosas, al igual que la autora de Harry Potter, al igual que el autor de, no sé, de El Señor de los Anillos, todos estos autores tienen que imaginar mucho para escribir. La literatura apocalíptica también era una literatura de imaginación. Debía haber un ejercicio imaginativo para plasmar sus ideas. Es obvio que se levanta la pregunta de, o sea que si es imaginación, ¿cómo juega eso con la revelación de Dios? Lo que Dios está haciendo no es mostrarle a Juan unas bestias con 7 cabezas. Lo que Dios no está haciendo es mostrarle a Juan un dragón. Lo que Dios está haciendo no es mostrarle a Juan un cordero inmolado. Lo que Dios está haciendo no es mostrarle a Juan a alguien con ojos de fuego y en la boca una espada saliendo. Es literatura de imaginación. Literatura de imaginación. Por otro lado, estábamos hablando en la clase anterior también que había un dualismo ético. ¿Qué significa? Que hay un dualismo entre el bien y el mal, un contraste, una tensión entre lo bueno y lo malo, ¿sí? El dragón y el niño, entre Dios y Satanás, las bestias y la iglesia. Esa tensión del dualismo está por toda la literatura apocalíptica, no solo en el Apocalipsis de Juan, era común en la literatura apocalíptica. Ahora, hay un concepto escatológico de la historia. ¿Qué significa eso? Que la historia es interpretada teológicamente a la luz del futuro. Todo lo que se percibe es cómo se percibe la historia en el ideal futuro y desde ahí se narra la historia. Y la apocalíptica tiene esa tendencia. Son conceptos escatológicos de la historia. Otro concepto, otra característica es la pseudonimia. Conocemos ya ese término. Es un falso autor, es decir, se le atribuye a un autor esta obra que no la escribe él. En el caso del Apocalipsis, no es este el caso, porque Juan se identifica propiamente. Yo, Juan, ¿sí? Él se identifica, no hay una pseudonimia en este caso. Están las visiones, es común, la próxima clase lo vamos a comprender un poco mejor.
Las visiones no solo son de Apocalipsis. Ven que hay unas visiones concretas. Yo, Juan, vi, pero en la apocalíptica lo normal es que el profeta ve muchas cosas. No solo Juan se la pasaba viendo, muchos otros autores también. Pues la pregunta es, ¿eso que vieron los otros, que sabemos que no es inspirado, cómo podemos comprenderlo a la luz de lo que Juan ve también? ¿Sí? Está también la angelología, la apocalíptica es el resurgir, no, el origen pues de la angelología. Hay un fuerte énfasis en los ángeles, hay ángeles por todo lado, ángeles que van, vienen a disposición de Dios. Pero también está la demonología, que son el contraste, otra vez el dualismo entre lo bueno y lo malo. La demonología también es bastante marcada en la apocalíptica bíblica y también en la apocalíptica apócrifa. Los ayes, son los ayes, como esos gritos de angustia, gritos de terror, también son comunes en la literatura apocalíptica. Las predicciones también son comunes. Es literatura contextual en el sentido de que se escribe para un contexto particular, ¿sí? En este caso es el contexto del siglo I. Y también es literatura pastoral. Esto sobre todo en el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, otros Apocalipsis también su ideal es mostrar esperanza. Y finalmente, el simbolismo. El simbolismo es crucial también en este tipo de literatura. De hecho, el simbolismo es lo que más debemos tener presente, porque Apocalipsis es símbolo. No hay otra manera de escribirlo. Apocalipsis es simbolismo. Y el símbolo no es literal. El símbolo de alguna manera es algo que nos quiere contar a través de algo que se relaciona con eso. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta allí porque pues ya se nos fue el tiempo. Permítanme un segundo. Entonces, para la siguiente clase, recuerden tener presente las lecturas y, y listo. Damos por terminada la sesión. Por favor, hagamos las lecturas para la siguiente y nos vemos el viernes. El viernes nos vemos. Gracias, profe. Buena noche, compañeros. Bendiciones, un abrazo para todos. Hasta luego. Profe. Gracias, profe. Descansa. Profe.